chicos, hoy aprenderemos sobre el fabuloso Imperio Romano. ¿Conoces la leyenda de Rómulo y Remo? ¿Rómulo y Remo? Mira. Santi, ¿quiénes fueron los indoeuropeos? Fueron diferentes grupos que se asentaron en varios lugares de la actual Europa. Hacia el 1000 a.C., uno de ellos, un pueblo llamado etrusco, comenzó a cobrar importancia. Luego de su llegada comienzan a expandirse y crean una enorme organización política que se extendió a toda Italia. Hay algo interesante en cuanto al origen de Roma. Todos los pueblos antiguos, al contar sus orígenes, creaban leyendas que unían datos reales e históricos con otros fantásticos, como la leyenda de Rómulo y Remo. No la recuerdo muy bien. Bueno, la leyenda dice que Eneas, un príncipe troyano, luego de la destrucción de Troya, logró fugarse y llegó al Lacio. Allí fundó Alba Longa y la convirtió en capital de su reino. A él le sucedieron 12 reyes hasta que se inicia una disputa por el trono entre dos hermanos, Amulio y Numitor. Amulio vence y ordena exterminar a la familia de su hermano. Esto incluía a los recién nacidos Rómulo y Remo, príncipes gemelos, quienes son arrojados a las aguas del Tíber. Ya lo recordé. Cuenta la leyenda que los niños fueron salvados por los dioses. Sí, y son amamantados por una loba y luego criados por una familia de pastores. Pero cuando crecieron y se enteraron de su origen, lucharon contra Amulio, lo vencieron y recuperaron el trono para su abuelo Numitor. En agradecimiento, ambos recibieron tierras a orillas del río Tíber, y allí Rómulo fundó Roma en el año 753 a.C. ¡Qué interesante! ¿Y cómo sigue la historia? Rómulo estableció como sistema de gobierno la monarquía, siendo él mismo el primer rey. En ese periodo, los reyes, máxima autoridad militar y religiosa, eran elegidos y estaban controlados por la nobleza que conformaba el Senado. Este fue el periodo de apogeo de los etruscos. ¿Y alguien más participaba del gobierno? Sí, una asamblea denominada Curiata, que representaba las tribus originales de Roma. ¿Y cuáles eran las distintas clases sociales que había en la antigua Roma? Las clases sociales eran tres. Los patricios eran la nobleza, la clase más alta del imperio. Eran los únicos que podían ocupar cargos políticos, religiosos y militares junto al rey o emperador. Pero la mayoría no eran nobles, ¿no? No, la mayoría de la población era plebeya, es decir, el pueblo. Muchos se asociaban con los patricios para obtener protección. Estas personas recibían el nombre de clientes, pero tenían la obligación de lealtad personal y política hacia sus protectores. Además, estaba terminantemente prohibido casarse con personas de otra clase social, es decir, no podrían casarse plebeyos con patricios. ¿Y la tercer clase social, cuál era? Los esclavos. Estos eran generalmente prisioneros de guerra y obviamente no tenían ningún derecho.